A estas alturas no hace falta que te contemos que el SARS, coronavirus 2, ha provocado la epidemia más mediática de la historia. Hablamos de una pandemia que en pocos meses se ha extendido por prácticamente todos los rincones de nuestro mundo. Y eso, amigos, ha supuesto un antes y un después. Sin embargo, si echamos un vistazo atrás en el tiempo, la cosa cambia. A lo largo de los siglos, la humanidad se ha enfrentado a tantas epidemias que casi parecía algo inherente a la naturaleza humana. De hecho, se nos ha ocurrido ver un poquito de historia y analizar cuáles fueron las mayores crisis sanitarias a las que se enfrentaron nuestros antepasados. Evidentemente, eso no va a suponer consuelo alguno frente al problema al que nos enfrentamos, pero nos permitirá conocer un poquito mejor nuestro mundo, nuestra historia y sobre todo la impresionante evolución que ha vivido la humanidad. ¡Arranquemos! El hombre vive librando una guerra sin cuartel contra sus más mortales enemigos, los virus y las bacterias. Estos microscópicos organismos son los causantes de enfermedades que cuando se propagan entre la población se transforman en epidemia. Estamos frente a una epidemia cuando una enfermedad afecta a un número mayor de individuos que el esperado para una población en un tiempo determinado. Si la epidemia se traslada a otras regiones geográficas o aún a nivel mundial, se transforma en una pandemia. Por el contrario, endemia es la presencia habitual de una enfermedad en una región determinada. La peste negra. Tenemos que remontarnos hasta finales del siglo XIII. En esa época, Europa comenzaba a experimentar una cierta prosperidad. Las rutas comerciales que se habían abandonado con las invasiones bárbaras volvieron a fluir. La economía se recuperó y las ciudades comenzaron a resurgir. Sin embargo, la expansión de las rutas comerciales con el mercado asiático provocó también lo que el historiador Leroy Ladurie denominó como un mercado común de microbios. Es decir, las nuevas rutas comerciales y la expansión del comercio con Asia causó la llegada de nuevas enfermedades contra las que los europeos no estaban inmunizados. Según los estudios existentes, la enfermedad pudo llegar a Italia en el año 1347 a través de los barcos que realizaban el comercio entre China y Europa. De esta forma, una enfermedad que surgió en China terminó llegando al puerto de Génova por medio de los roedores, los ratones que viajaban en esos barcos. Cuando los conquistadores llegaron a América, sembraron la muerte entre los pobladores con ayuda de sus espadas y de sus virus. La primera gran epidemia que afectó al continente fue la viruela. Los europeos habían desarrollado defensas contra esta y otras enfermedades contagiosas debido a la gran cantidad de epidemias sufridas en el viejo continente en los siglos anteriores. Pero ante este nuevo enemigo invisible, aliado involuntario del hombre blanco, los pueblos originarios se hallaron indefensos. Las enfermedades de la civilización se propagaron entre ellos hasta bien entrado el siglo XIX. En nuestro país, el gobernador Juan Manuel de Rosas se mostró muy preocupado ante esta situación, por lo que reunió a los caciques amigos y les mostró cómo se aplicaba él mismo la vacuna antivariólica para persuadirlos de su beneficio. Excepto por la viruela, hubo pocas epidemias durante el periodo de Rosas. En la segunda mitad del siglo XIX, una nueva amenaza, llegada del norte, para la cual no existía vacuna ni tratamiento, atacaría en varias oportunidades sin distinción de etnias: el cólera. La epidemia se originó como consecuencia de la Guerra del Paraguay. La alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay
contra el gobierno de Solano López implicó una constante circulación de tropas entre los 4 países involucrados. A fines de 1867, el brote ya se había extendido a Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, San Juan y Santiago del Estero. En la provincia de Buenos Aires se propagó como resultado del éxodo de los porteños que se alejaban de la ciudad creyendo que el aislamiento y la distancia los mantendría a salvo. Hoy se sabe que la enfermedad es producida por una bacteria, la Vibrio cholerae. Se contrae bebiendo agua o ingiriendo alimentos contaminados y es poco común su transmisión de persona a persona. La fiebre amarilla o vómito negro es una enfermedad que se transmite por la picadura de la Aedes aegypti y otras variedades de mosquitos. Sus principales síntomas son fiebre elevada, escalofríos, cefalea, náuseas, mareos, malestar general, dolor muscular e ictericia, una acumulación de bilirrubina en los tejidos que causa el característico color amarillo en la piel de los afectados. En 1871, la ciudad estaba creciendo a un ritmo acelerado. Los inmigrantes que comenzaban a llegar en masa vivían hacinados en los conventillos. El sistema de aguas corrientes no estaba completo. La mayoría de la población seguía abasteciéndose de agua en los pozos o comprándola a los aguateros. No había aún un sistema de cloacas. Los desechos humanos acababan en los pozos negros que frecuentemente contaminaban las napas de agua. En febrero de 1871, el doctor Eduardo Wilde, director del Departamento de Higiene y Obras de Salubridad de la Nación, advertía sobre un brote febril. Tras atacar los conventillos, la epidemia se instaló en los caserones de las familias más pudientes que no tardaron en abandonarlos. La primera semana de marzo culminó con 100 fallecimientos diarios. Ante la pobre respuesta oficial, miles de vecinos se congregaron en la Plaza de la Victoria, la actual Plaza de Mayo. Convocados a través de los diarios por el poeta Evaristo Carriego, designaron una comisión popular de salud pública, la cual fue presidida por el abogado José Roque Pérez. Desbordado el cementerio del sur, hubo que clausurarlo y habilitar uno nuevo en el antiguo campo de deportes de los alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires, la Chacarita de los Colegiales. Nacía así el cementerio de la Chacarita. La fiebre amarilla ya no volvería a golpear de manera tan brutal a la ciudad de Buenos Aires, pero aún hoy es causa de muerte en varios países de Sudamérica y África, a pesar de la existencia de una vacuna. A mediados del siglo XIX en Europa, algunos médicos comenzaron a advertir que las condiciones de vida en los ambientes urbanos, con hacinamiento y pobreza, eran la causa primera de muchas epidemias, y alertaron acerca de la conveniencia de mantener condiciones de salubridad instalando tuberías de agua, cloacas y alumbrado público. De este modo nacía la corriente del higienismo, liderada por médicos, intelectuales y políticos. Pero la obra pública era solo una parte de la solución. Para algunos, el gran problema sanitario era otro: los inmigrantes. La gripe española. La gripe española, una variante del virus influenza de tipo A, causó estragos en un mundo que avanzaba a toda pastilla hacia la modernidad. Se calcula que en poco más de un año, entre 1918 y 1919, esta gripe se llevó consigo a más de 40 millones de personas, e incluso algunas estimaciones sitúan la cifra en casi 100 millones de víctimas.
Y ojo, porque la gripe española, que por cierto, a pesar del nombre, no surgió en España, fue particularmente letal entre la población que se encontraba entre los 20 y los 40 años. Se cree que el origen de la gripe española pudo estar en la Primera Guerra Mundial y que tuvo mucho que ver con las inhumanas condiciones en las que los soldados lucharon. Sobre todo, la guerra de trincheras pudo ser clave en el cultivo de esta enfermedad, y cuando los ejércitos se desmovilizaron con el fin de la guerra y las tropas regresaron a casa, entonces el virus se extendió por todo el mundo. Por supuesto, la mala preparación de los hospitales y lo poco evolucionada que aún estaba la industria médica y farmacológica fue clave para que esta gripe tuviera semejante impacto, 20 veces más letal que las gripes de los años previos. ...1952... Una enfermedad pone en vilo al país. Se trata de un flagelo que afecta a los niños. La poliomielitis o parálisis infantil. Las consecuencias de este mal pueden conducir a un alto grado de invalidez o, peor aún, a la muerte. El gobierno de Juan Domingo Perón busca soluciones para el problema, pero todavía no hay una vacuna que pueda evitar la enfermedad. El ministro de Salud, Ramón Carrillo, redobla los esfuerzos para detener el avance del brote. Durante su gestión, se desarrolla un importante plan sanitario. Se crean hospitales y centros de salud y se avanza en la erradicación de enfermedades como el paludismo y el tifus. Sin embargo, los casos de poliomielitis aumentan día a día. Ezeiza. Llega a Buenos Aires el primer cargamento de gamma globulina, el ansiado suero adquirido por el gobierno argentino para ser inyectado a millares de niños. En medio del brote llegaría la salvación. La vacuna, que había sido descubierta por el científico estadounidense Jonas Salk en 1955, llegó al país y comenzó a aplicarse inmediatamente en forma gratuita y obligatoria. Poco después, el doctor Albert Sabin desarrollaría una vacuna más fácil de producir, de administración oral y más efectiva. A partir de la epidemia de poliomielitis, se produjo en nuestro país una gran valorización de las vacunas, sobre todo en el campo de la pediatría. Muchas de estas enfermedades están actualmente erradicadas o controladas, pero los virus y las bacterias se adaptan, evolucionan. Un buen ejemplo de esto fue la pandemia de gripe porcina o gripe A-H1N1 en 2009. El virus es toda un arca de Noé viral. Sufrió una mutación y dio un salto entre especies, de los cerdos a los humanos, para contagiarse de persona a persona. Durante aquellos largos meses en que la gripe A-H1N1 dio la vuelta al mundo, tuvo una mortalidad baja, en contraste con su amplia distribución, causando unas 19.000 víctimas. Conocer los factores que permiten a las epidemias prosperar y actuar a tiempo para prevenirlas son una de las principales tareas de la salud pública.